¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a su programa de Primer Plano. Esta semana hay dos temas muy relevantes en la agenda de seguridad de este país. Por un lado está la discusión de la Guardia Nacional, que creo que es fundamental. Hay, por supuesto, posiciones muy interesantes que se han esgrimido en los últimos días. Recordamos que la Cámara Baja aprobó una versión que al presidente no lo dejó satisfecho. Le pidió a los senadores que incluyeran un cuarto transitorio, que en pocas palabras le da la posibilidad de utilizar a los militares de manera indefinida hasta que la Guardia Nacional se construya, cosa que ha generado inquietud, por supuesto, en su propio partido y en algunos otros observadores. Está por verse si va a haber un mando mixto, un mando colegiado, si el mando se va a dar a nivel del Estado Mayor o a nivel un Estado Mayor conjunto, por cierto, o va a darse a nivel de la Secretaría. Se habla, en fin, de distintas combinaciones para tratar de satisfacer lo que tanto expertos como la propia ONU le han venido diciendo a la mayoría. Pueden aprobar efectivamente una legislación que después se encuentre con un problema de convencionalidad. Por cierto, valdría la pena que tuviéramos lo que ocurre en otros países, una opinión previa de los consejos constitucionales diciendo, oiga, esto que vamos a aprobar, ¿se sostiene en términos constitucionales o no? Yo creo que podría ser muy productivo para la mayoría porque ahora pueden aprobar prácticamente lo que quieran. Pero sí ocurre como con la Ley de Seguridad Interior, que la mayoría priista y sus aliados aprueban y después le da palo la Corte, pues en vez de avanzar retrocedemos. Por tanto, ahí dejo ese asunto. Y el otro que me llama la atención, el silencio en general que hay sobre el particular, es que el presidente de los Estados Unidos declaró el viernes una emergencia nacional en nuestra frontera. No hay emergencia en la frontera de China y Mongolia, ni en la frontera de Francia y Alemania, no, es México y Estados Unidos. Y al mismo tiempo que declara esto, lo cual significa un lenguaje particularmente adverso a nosotros, nosotros seguimos cooperando en los Estados Unidos como tercer país seguro. El presidente anunció que iba a haber inversión de los Estados Unidos, ni más ni menos que en el Istmo de Tehuantepec, y estamos al mismo tiempo cooperando con ellos en el tema de Centroamérica. Por tanto, los dos niveles me parecen difícilmente encajables. Un Estados Unidos que tiene esta cercanía con el gobierno de López Obrador en esos tres temas y al mismo tiempo dice, sí, todo muy bien, pero emergencia nacional porque México es un peligro para mí. En fin, ¿cómo ven los dos asuntos? Pues mira, el gobierno de López Obrador siguió el ejemplo de Enrique Peña Nieto y borró a Trump de la discusión nacional. Simplemente no es un tema. Y van a seguir adoptando esa política hasta donde puedan porque no hay de otra, porque no tienen alternativas. Y eso mismo, esa misma frase, no hay de otra, explica lo que está pasando con la Guardia Nacional. La tesis de Andrés Manuel López Obrador y de su equipo de seguridad es que no les queda más, es lo único que tienen. Necesitan a las Fuerzas Armadas y tienen que darles algún tipo de marco jurídico. El problema para el gobierno de López Obrador es que, en mi opinión, está perdiendo la batalla de la legitimidad histórica. Es impresionante la fortaleza de la argumentación crítica que ha salido desde académicos, organismos mexicanos y organismos internacionales como Naciones Unidas que un día tras otro dicen es un error militarizar a la Guardia Nacional, se están equivocando y tal vez eso es lo que tiene más nervioso al presidente. No que se vaya a aprobar o no, porque eso creo que ya podemos dar por sentado que la van a aprobar, el 80% de la opinión pública lo aprueba, pero el juicio de la historia es lo que está en entredicho y eso creo es lo que provoca tanto nerviosismo y tanto enojo y tanta incomodidad ante quienes no pensamos como el gobierno. Yo estoy entre los que creen que la Guardia Nacional en las condiciones, en el marco jurídico que nos lo están dando, es un error, que tiene que ser dirigida por civiles, que tiene que estar acotada, pero también me doy cuenta que la planadora morenista y sus aliados la van a sacar adelante, pero viene entonces lo que suceda en la realidad. Si no funciona adecuadamente esa Guardia Nacional, si no soluciona la inseguridad en Morelos, Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, entonces empezarán las críticas de todos aquellos que podrán decir con toda razón, se los dijimos y no nos hicieron caso. Coincido contigo, Sergio, sobre todo en esta última parte. Ahora sí creo que había de otra.
tanto en el marco jurídico como en la creación de la Guardia Nacional. Creo que nadie sensato, incluso los más fuertes opositores que estuvieron la semana pasada en el Senado, nadie, si ustedes se fijan en los discursos, en el valiente discurso de Alejandro Madrazo, de Catalina Pérez Correa, María Elena Morera, Sergio López Ayón, en fin, todos con argumentos, no con adjetivos, todos con argumentos de por qué no se debería de caminar o transitar por ese curso de acción, veríamos, creo que claramente, que hay otras alternativas. Nadie pidió, quiero insistir, en que se retiraran los militares de las calles. Todo el mundo entiende, junto con ese 80% que aprueba en la opinión pública la Guardia Nacional, piensan que los militares tienen un papel muy importante que jugar, que la policía no se basta a sí misma y que las policías estatales y municipales tampoco pueden asumir ese reto por sí solos. Ahora, lo que creo que está mal es la creación de esta nueva institución totalmente militarizada, independientemente de que en la mañanera de hoy y en otras mañaneras digan, no, es que es un cuerpo civil. No, o sea, la disciplina es militar, la capacitación es militar, el reclutamiento es militar, todo es militar. O sea que aun cuando pusieran, que todavía está en duda, a un mando civil al frente o bajo la égida de la Secretaría de Seguridad Pública, seguiría siendo militar. Creo que el poder civil en este país está en deuda con los militares, con el Ejército y la Marina, porque ellos no salieron por su propia voluntad a las calles, primero a combatir el narcotráfico y después a asumir tareas de seguridad pública. Le hicieron caso al comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que fue el presidente Calderón primero, Peña Nieto después, el día de hoy López Obrador. Y está en deuda el gobierno civil con ese respaldo jurídico. Pero hay respaldos jurídicos a respaldos jurídicos. Hoy en día lo que vemos en el dictamen es el regreso de todo lo que quería originalmente López Obrador, con el respaldo desde luego de los gobernadores. Si yo fuera gobernador también daría mi respaldo, pues es quitarme una responsabilidad de encima y una toma de decisiones tomando en cuenta la voluntad popular, más no los diagnósticos, porque como ya dijo López Obrador, pues la gente, los expertos en estos temas diagnostican pero no quieren transformar la realidad. Me parece condenable esa expresión con respecto a la gente que ha dedicado una vida a estudiar y a proponer alternativas de acción. Cuando se aprobó esta Guardia Nacional en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, aquí lo comentamos y habíamos dicho, mira, a final de cuentas sí oyeron las opiniones divergentes, sí oyeron a quienes acudieron a las sesiones de consulta en la Cámara Baja, sí modificó su posición López Obrador, porque él les había dicho a través de Alfonso Durazo, oigan, pues siempre sí vamos a meter mando civil también. Se quedó la impresión de que básicamente era el mando civil el que iba a dirigir la Guardia Nacional. Se hablaba después del mando mixto. Pero en los días siguientes de cuando comentamos eso, dijimos, pues qué bueno, ¿no? Que por un lado que se rectifique, que se oiga a las opiniones diversas, pero en los siguientes días dijo, no, espérenme, no. El transitorio 4, que es fundamental, es lo más criticable, es lo más riesgoso desde el punto de vista de todos los que se oponen, así como está planteado lo de la Guardia Nacional, por muchas razones, ¿no? Es judicializar de alguna manera al ejército, es darles poderes de policía, de investigación, etcétera, que eso es la parte que ven muy peligrosa, pues desde Naciones Unidas hasta muchos de los expertos. Entonces dijo López Obrador, no, eso tiene que ir ahí. Y luego ya dijo, es mando mixto, pero el mando civil se va a encargar de la parte administrativa, nada más. En cambio, la parte operativa, que es lo fundamental, queda en manos del ejército. Entonces, pareció más bien que era una especie de barniz para aplacar la disidencia de López Obrador, de una especie de engañifa, para decir, para que parezca que es civil, ¿no? Metemos al mando civil, pero solo en aspectos administrativos. Y yo sí creo que eso es así porque los militares seguramente le dijeron, si se quiere de veras resolver el asunto y con nuestra participación, nosotros tenemos que controlar todo eso. No basta con que las policías militares de la Defensa y de la Marina formen parte de la Guardia Nacional, que eso es lo que muchos proponen decir, ok, muy bien, que vengan esas policías, tienen cierto entrenamiento,
pero que está en mando civil. Yo creo que sí hay un compromiso muy fuerte, lo platicaban ustedes la semana pasada, de López Obrador con el ejército, al darle tantas responsabilidades, tantos beneficios, pero en lo de la Guardia Nacional yo sí creo que hubo una postura muy dura del ejército, es decir, nosotros tenemos que controlar eso. No, yo creo que el cambio, lo platicamos la semana pasada, de efectivamente actitud del presidente con el ejército, responde, lo escribió muy bien Verónica Ortiz, a esta comodidad que ha tenido el Ejecutivo con el ejército. Ahí las órdenes se dan y se acatan, no las discuten. En el resto de los ámbitos, desde sus senadores hasta todo lo demás, oiga, presidente, que tal o cual o no hay dinero. El ejército, si el presidente le dice, usted administran aeropuertos, y si les dice Guardia Nacional así y así, o sea, eso, digamos, se ha adaptado muy bien al estilo de gobernar del presidente y entonces él está muy cómodo con ellos. De ahí ha, digamos, venido evolucionando esta creciente relación. Lo que mete ruido de lo que se aprobó el Senado, de Cámara de Diputados al Senado, es que el presidente dijo, no, el mando es militar, el administrativo lo lleva la Secretaría de Seguridad Pública, con lo cual dicen, oiga, entonces, ¿qué cambiaron? Hasta estos momentos la gente mejor informada te dice, no está muy claro qué está ocurriendo. Y para mí es lamentable, lo digo desde una perspectiva amplia, que la oportunidad que tiene el presidente, con un 80% de aprobación, un presidente progresista, tenga estos niveles de resistencia a escuchar argumentos. O sea, le están diciendo, oiga, esta es la oportunidad histórica de este país, desde el progreso, desde la defensa de los derechos humanos y todo lo demás, de construir un aparato de seguridad que dure 20 y tantos años y ataque de fondo el asunto de la, en este caso, inseguridad. Yo creo que sí debería haber un digamos, elemento, un compás de serenidad, es decir, se nos está yendo una oportunidad por aquello de, va a ser como yo digo, en los términos que yo digo, porque yo tengo la mayoría, y mostrar esa impaciencia con lo que dijo el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a quien se llevó de corbata, digo, a ver que el presidente de la Comisión no se da cuenta de la gravedad del problema que tiene. Yo supongo que Luis Raúl González Pérez lo sabe y lo sabe muy bien, que tenemos un gravísimo problema de desaparecidos, de violencia, etcétera. Subrayo, yo creo que estamos perdiendo una oportunidad histórica de construir unas instituciones que valgan la pena para los próximos 20 años por este tono de impaciencia y de egos que creo que no nos va a llevar a nada bueno. Acabas de tocar un tema enigmático. ¿De dónde vino el impulso a esta militarización de la Guardia Nacional? ¿Del presidente o de los militares? Porque el presidente pensaba de otra manera, luego viene entre la elección y la toma de posesión una serie de reuniones, incluida una reunión en el campo militar número 1 con el general Cienfuegos, en donde lo convencen de que lo mejor es la militarización. ¿Qué le dijeron? ¿Cómo se lo dijeron? Creo que lo ignoramos, pero en todo caso yo ahí te diría, los militares obedecen, pero también dan su opinión. La manera como la presentaron, que ignoramos, es lo que tal vez llevó a Andrés Manuel López Obrador y Alfonso Durazo a decir, bueno, no nos queda de otra, porque a partir de ahí salen con esa idea, no hay de otra. Realistamente, todo lo que ustedes quieran, pero no hay de otra. Es el fatalismo. En consecuencia, el presidente, ahí sí tal vez por el ego, dice, pues ahora lo hago mío y de nadie más, y va a ser mi iniciativa, y vámonos para adelante. Híjole, tocas algo gravísimo. No importa si lo convencieron o fue su propia idea y él llegó a esa conclusión. Si fue él solo, malo. Si lo convencieron y dijo, o le hago caso a los militares o estoy en problemas, entonces me dice que ya no es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y me parece todavía, si cabe, peor, porque entonces estaríamos diciendo que ya llegó el momento en que no manda el mando civil, sino el mando militar. Pero una Ojalá cosa, perdón, no tenga rápidamente, razón. una cosa es convencer y otra cosa imponer. A lo mejor lo convencieron con argumentos, con toda la situación, no sé. Está bien. Yo creo que es una gran diferencia, pero tenemos una breve pausa, regresamos en un instante. Regresamos y bueno, como ya ustedes saben, nosotros sabemos, la idea de un cambio de régimen es moneda de curso legal. Ahora nos tenemos que preguntar
cambio de régimen hacia dónde. O sea, hay buenos cambios de régimen, hay regulares, hay malos, o hay unos que coinciden con nuestras ideologías y otros que no. Yo veo una cuestión clara que someto aquí a la discusión de mis compañeros, que es que este cambio de régimen incluye la idea de concentrar el poder, de que el presidente de la República tenga más facultades formales e informales, y que hay una gran incomodidad con esto que se han creado en los últimos 20 o 25 años, algunos de más larga data, pero básicamente estos contrapesos que se han creado más allá del poder legislativo. Se fortaleció desde 1994 la Suprema Corte de Justicia y se han creado una serie de órganos autónomos o órganos de autonomía constitucional que fueron creados, son 11 hoy por hoy, que fueron creados para actuar como contrapeso del Ejecutivo. Y cuando digo contrapeso es para que no tenga el titular del Ejecutivo pues la facultad de hacer ciertas cosas de manera discrecional o puesto de otra manera para poder aislar de la égida presidencial o de la toma de decisiones presidencial a unos órganos técnicos que no tengan que responder a intereses políticos. Estos se construyeron y hoy hay un embate fuerte en contra de la mayor parte de los órganos de constitucionalidad o de autonomía constitucional por parte tanto de presidencia como también a mí me sorprendió, porque creo que no es el papel del presidente del Senado, Martí Batres, diciendo que hay de autonomías a autonomías. ¿Cuál es el punto central? Por una parte, dice Andrés Manuel López Obrador que son muy caros y por otro que no sirven para nada. Y el tercero que agrega Martí Batres, pero que coincide Andrés Manuel López Obrador, es que la mayoría de estos órganos autónomos responden a intereses de particulares y no del pueblo. Supongo yo que Andrés Manuel López Obrador fue electo por el pueblo, entonces él sí responde. Pero el caso es que nos estamos quedando con una democracia sin contrapesos, ya sea a través de nombramientos en la Suprema Corte de Justicia, que es una rama de gobierno, no un órgano autónomo, pero también penetrando, debilitando presupuestalmente o de plano presionando a los órganos que habíamos construido. Estoy hablando de competencia, estoy hablando del regulador de energía, estoy hablando del Consejo de Pemex, Consejo de Administración de Pemex, pero también del Instituto Nacional Electoral, el INAI, etcétera, ¿sí? Entonces creo que estamos sin contrapesos. Pues bueno, debilitándose. Más que debilitarlos o desaparecerlos, lo que están queriendo hacer es hacer una castración química. Es decir, llenarlos de leales a la presidencia y al nuevo régimen para que dejen de ser incómodos. No lo eran, siendo honestos, porque los partidos políticos se habían encargado de poblarlos de gentes suyas. Sí. Entonces, bueno, tal consejero respondía a tal partido o a tal político. Tampoco es que representaran auténticamente los intereses de la población o de las mayorías. Representaban las fuerzas vivas. Y lo que llama la atención es que ahí falta una pieza del análisis. Realmente coincido con Andrés Manuel López Obrador de que son hasta cierto punto inútiles, como son ahora los organismos autónomos, pero son todavía más inútiles los partidos políticos que los nombraron y no se ve en el horizonte ningún intento por hacer una reforma a profundidad para que los partidos políticos se regeneren y realmente se conviertan en representantes de las diferentes alternativas ideológicas. Yo debo confesar que no sigo la discusión, porque no la entiendo. O sea, yo entiendo una parte de la misma, que es la ideología, digamos, hiperpresidencialista, que es el presidente no tiene que tener contrapesos, y esta ideología de la austeridad muy propia de la derecha europea, de que mientras menos gastemos en gobierno, mejor, ¿no? Entonces, bueno, esa parte me suena, pero meter en el mismo saco al INEGI,
que le ha dado un enorme servicio al país, que ahora está diciendo, mire, un montón de instrumentos no los puedo cumplir porque me pegaron por el lado presupuestal. El INE, que es el punching man favorito de los políticos, incluido el presidente, decir, oiga, pues te puedo decir, hoy voy a organizar las elecciones de Puebla y tengo la credibilidad que el propio Morena me está pidiendo, pero ya estamos acostumbrados a que le peguen. La UNAM hoy tiene que escribir Juan Ramón de la Fuente un artículo en el Universal recordando que esa autonomía no es un invento neoliberal ni una cosa que se les haya ocurrido a los regímenes recientes y que le ha dado un buen servicio a este país. Por tanto, la separaría claramente. El Banco de México les parece una mala idea y después, si el presidente trae bronca con el presidente de la CRE, que me parece una mala idea que la estén librando en los medios de comunicación, que proceda contra él, pero proceda seriamente y que no mande esas ternas que hicieron el ridículo en el Senado, que si tiene un problema con la Comisión Federal de Competencia, que la reintegren, pero meter en el mismo saco todas las autonomías, como lo ha hecho discursivamente el presidente, le pegó también al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya lo referí en el bloque anterior, que si no se da cuenta de eso, me parece que es estar metiendo las manzanas con las peras, las guayabas, todo ello con el pollo con mole. Es un revoltijo imposible para una discusión seria. Yo creo que el país se merece revisar. Si la CRE efectivamente lo que hacía era generar mercados, al presidente le puede generar un problema ideológico. A lo mejor lo que debe hacer es cambiar la reforma energética. La CRE lo que decía es, si había un monopolio, pues yo tenía que crear efectivamente competidores y le tenía que llamar a los privados para que entraran. Igual que el que repartía el gas, ese mandato tenían. Si ese mandato no les gusta, que discutan el tema de la CRE, pero yo creo que confunden al soberano y le hacen un flaco servicio el presidente del Senado y el presidente de la República metiendo en el mismo saco todo, cuando además el legislativo casualmente tiene una minuta en la cual no está claro que respete las autonomías de las universidades. ¿De qué autonomía estamos hablando? Yo sería partidario de ir discutiéndola una por una. Cuando López Obrador en 2006 dijo al diablo con sus instituciones, que muchos luego le ponían al diablo con las instituciones y te decían, no, con sus instituciones. Esas instituciones se refería desde luego al IFE, seguramente al tribunal. Esas instituciones están cooptadas para los adversarios, es decir, los partidos políticos. Ya no respondía al gobierno, lo cual fue un avance. En la organización electoral se le quitó a Gobernación después del 88. Eso ya fue en sí mismo un avance. Pero es cierto, aquí criticamos muchas veces al INE, al IFE entonces, o al tribunal por estar constituido por cuotas partidarias y que respondían, salvo excepciones, a los intereses de sus respectivos partidos que los ponían ahí. Eso lo criticamos y decíamos, hubo un movimiento de organizaciones civiles también, sin cuates ni cuotas, ¿no? Es decir, que estas instituciones realmente tengan un procedimiento que permitan integrar gente independiente, de distintos órdenes académicos, en organizaciones de la sociedad civil, expertos, en fin, pero que no respondieran tampoco directamente a los partidos. Entonces, lo que se podía esperar al diablo con sus instituciones es vamos a transformar esas instituciones para que no respondan a los partidos, que por lo menos, cuando estaba lo de las cuotas, por lo menos había cierto equilibrio entre los partidos. Ya no lo controlaba un solo partido, ya no lo controlaba solamente el PRI. Eso también fue un pequeño avance, pero queríamos ir más allá, que sea gente realmente autónoma, que no le responda a los partidos, que no haga una carrera política dentro de los partidos mientras están en esas instituciones, porque en muchos casos hubo, desde luego, que estaban haciendo carrera partidista ahí, aunque parecían como no partidistas, algunos sí, abiertamente. Entonces se trataba de, ahora vamos a darle plena autonomía para que ya no sean sus instituciones, pero tampoco las del gobierno, ni de los partidos. Y aquí lo que parece más bien es que hay que quitarlas o subordinarlas, con lo cual estaríamos regresando a hace 30 años, que esas instituciones dependan del Ejecutivo o que estén pobladas ya no por todos los partidos, sino por el partido oficial. Hacia eso va. O debilitarlas quitándoles presupuesto. Es un embate en todo caso, lo que estamos viendo frente a las instituciones, que a mí me lleva a pensar que es la aplicación lógica de lo que ha sido su discurso de López Obrador casi desde siempre, que es el que no está conmigo está contra mí. Si yo no controlo esas instituciones, entonces están con la mafia. Es decir, si no es acá, entonces están con la mafia, con las minorías rapaces, con los empresarios. Y ese es su discurso para desprestigiarlos primero y justificarlos, se supone que en términos del interés popular o ciudadano, de jalárselos, de debilitarlos o de destruirlos.
Yo diría, tiene razón mi compañero Leonardo Curcio cuando dice no se pueden meter en una bolsa. Incluso tendríamos que ser honestos y Martí Batres no metió en la misma bolsa todo, salvó a unas autonomías más, no a otras. Hay una incomodidad, se puede ver en el discurso y en el tratamiento presupuestal contra todos, todo aquello que pueda ser un contrapeso, pero compro eso, ¿sí? Y también compro que estos órganos autónomos tienen que ser revisados en su funcionamiento administrativo, presupuestal, de facultades, etcétera. Tienen mucho que arreglar. Ahora, no son inútiles. O sea, yo no podría decir, Sergio, que coincido como tú con López Obrador de que la mayoría de ellos son inútiles. Voy a quitar a la UNAM porque estoy segura que tú no piensas que es inútil la UNAM, pero pues, curiosamente de la UNAM se echaron para atrás, ¿no? En cuanto salieron los desplegados y que se levanten las universidades públicas y en particular la UNAM en este país y vamos a ver cómo nos va, si nos está yendo como está yendo con las estancias infantiles o las víctimas o los que no quieren la hidroeléctrica o la termoeléctrica de Morelos, pues imagínense que se levanten las universidades en este país. Entonces aquí pues el Instituto Nacional de Educación Educativa no tiene con qué defenderse, ¿sí? La UNAM sí. Entonces, concediendo que hay que revisarlas en presupuesto personal y etcétera, si hay que decir no están hechos los órganos autónomos para representar los intereses populares, no son órganos de representación, por el contrario, sí tienden a ser órganos, la gran mayoría, no derechos humanos, pero aún así técnicos, ¿no? Y lo que estamos viendo, para cerrar, y te lleves lo que decía José Antonio al cerrar, lo dijo con todo cinismo López Obrador, no dejan gobernar estos y se irán saliendo los actuales representantes y los iremos sustituyendo por fortuna se irán saliendo y los podremos ir sustituyendo por gente afín al régimen. Eso de entrada ya no es autonomía. Yo apuntaría algo rápidamente. Lo que hay que tener en cuenta, en particularmente los órganos autónomos que tienen, digamos, relación con la industria y la economía, que no los haya capturado la industria. Ahí el presidente tendría un punto. Yo lo que esperaría es que hubiera un tratamiento, no, claro, y que no esté discutiendo, llevándose al baile a todos los demás. Si efectivamente esos órganos están capturados por sectores económicos, es todavía peor que estén capturados por políticos. Todavía peor. Una autocrítica, creo que asumí el mismo tono generalizador que es improcedente. Me parece más razonable tu actitud, caso por caso, porque es más justo y es más lógico. Entonces creo que en eso estamos todos de acuerdo. Nos vamos unos momentitos y regresamos enseguida. En este bloque reconstruiré brevemente la manera como nació una mafia la semana pasada. En el inicio está un hecho. Las universidades, los centros académicos sí necesitan una regeneración, una revisión a fondo de sus procedimientos, porque es indudable que hay burocracias, grupos de interés que se agandallan los recursos, es decir, podrían funcionar mucho mejor con los mismos recursos que reciben. Pero la semana pasada todo empezó a complicarse porque la disputa se centró en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en donde se abrieron tres frentes casi de manera simultánea. No voy a decir cuál empezó primero. Súbitamente nos enteramos de nombramientos incómodos. Al menos tres causaron sorpresa. Un estudiante de tercer semestre de licenciatura, una modista y una vendedora de lencería ocupaban cargos bien importantes en el mundo de la ciencia. Dos de ellos directamente en CONACYT y un tercero como enlace entre CONACYT y la Secretaría de Energía. Luego sale una senadora de Morena, Ana Lilia Rivera, que no tiene ningún antecedente en el mundo científico, vamos, viendo su currículum, tiene otros atributos, pero no conoce el mundo científico, y presenta una ley de ciencia y tecnología para reformar al CONACYT que provoca la alarma en la comunidad científica porque es retrógrada, es un retroceso, es
el intento de centralizar en CONACYT y en su directora actual el control. Y finalmente sale el presidente que en una mañanera se indigna, se irrita y habla de que en CONACYT hay una mafia de la ciencia, que es un término me parece incorrecto porque pues la comunidad científica es mucho más compleja y no existe, que yo sepa, una sola mafia. Si acaso hay una cultura mafiosa entre algunos de sus integrantes, pero no una mafia. Yo creo que el término mafia hay que dejárselo a la mafia del Huachicol, la mafia del Sinaloa, la de los Zetas o el cartel Jalisco Nueva Generación. No a los científicos, no nos merecemos ese trato, creo. Yo no que voy a defender al presidente, pero les digo machuchones. Dijo, los machuchones de la ciencia. ¿Y qué quiere decir los machuchones? Pues fui a ver así como los que mandan mucho, ¿no? Es un término muy poco conocido aquí en el centro del país. Los que mandan mucho, y ciertamente no es un término muy favorable. Dice que además tampoco es que tengan tanto nivel académico. Yo creo que ahí el presidente no es justo. O sea, con el nivel de popularidad que tiene, y en un país que tiene una tradición anticientífica y que desconfía efectivamente de esto de la excelencia académica y todo lo demás, porque lo ve clasista, no es justo que el presidente se refiera así, a mi juicio, de los científicos como machones sin tanto nivel académico. Nos queda pues todavía pendiente, dijo eso su vocero, que es peor que la estafa maestra, que involucraba eso sí a muchas universidades públicas. Pero ese tema ha sido ampliamente comentado en el sección anterior y espero que estén tomando medidas para que eso no vuelva a ocurrir. En fin, estamos a la espera de que los montos que en CONACYT se manejaban efectivamente se demuestren. Lo segundo es que, bueno, pues en el debate presidencial que yo tuve la fortuna de moderar con otros, el presidente prometió que iba a haber un gasto determinado del PIB en ciencia y tecnología, y los rectores y los centros de investigación han mostrado decepción, porque no solamente no se está gastando más, se está gastando menos que en las épocas neoliberales. Y bueno, pues cuando uno está metido en ciencia y tecnología, dice, oiga, pues mala idea esto de que un gobierno progresista tenga este sesgo, pues no solamente restrictivo o austero en ciencia y tecnología, sino que el presidente tenga esa opinión de muchos científicos. Y lo tercero es que pues yo creo que deportivamente hay que aceptar cuando uno comete un error. Yo le reconozco a CONACYT que los 3 nombramientos impugnados los han revocado, pero pues, supongo que cuando te meten un gol de ese tamaño lo debes aceptar con gracia y decir, efectivamente hubo una modista. El propio presidente en la mañanera lo agarraron ahí y dijo, ¿cómo que modistas? Y aquí he prohibido maquillistas y todo lo demás. Él creía que se referían a Álvarez Bulla. Dijo, si es hasta Premio Nacional de Ciencia. Dice, presidente, no nos referimos a ella, nos referimos a esta. Y en ese mismo momento la cesó. Dijo, pues dejó de ser funcionaria, igual que en fin, no me detengo en cada uno de los nombramientos. Yo me pregunto, ¿qué necesidad tiene la 4T de estar efectivamente mandando nombramientos que generan inquietud o Reforma Pública, que además su exmarido y otro pariente, cuando el presidente ha dicho no quiero nepotismos, podrá decir que es su exmarido, pero tiene un vínculo, en fin, directo con él a través de la hija, en fin, no me extiendo en el asunto. Son nombramientos que generan desgaste inútil en una comunidad que está muy bien informada y que está muy bien organizada. Yo este sesgo anticientífico no se lo había visto al presidente, espero que sea algo absolutamente temporal y que él, como efectivamente se ha acreditado, sepa que las universidades públicas y los centros de investigación tuvo muchísimos partidarios que disciplinadamente han aceptado que les quite el seguro médico y todo lo demás, porque creen que esto puede traer beneficios, pero creo que la ciencia y la tecnología en este país se merecen otro tratamiento por parte del jefe del Estado. Pues temporal ya no fue, por lo pronto, durante el 2019, porque el recorte presupuestal ya fue, aun cuando le resarcieron ciertos recursos a las universidades, no hicieron lo mismo con los centros de excelencia. CONACYT, tú y yo pertenecemos bueno, yo en licencia y tú en activo, a 2 de ellos, ¿no? Entonces, pues ya, temporal, ya no fue. Habrá que esperar el 2019. Sí quitaron los 3 nombramientos y hay que reconocerlo, hubo una reacción inmediata, pero no han quitado esta iniciativa de ley que concentra el poder y en, digamos, la burocracia de CONACYT y que se la quita pues a la mafia, a los científicos o lo que él llama la mafia de la ciencia. Más preocupante todavía, Sergio, me parece el razonamiento que hay detrás,
bueno, no detrás porque fue de frente en realidad, cuando él dijo ya estuvo bien aquí, ¿sí? De que los supuestos científicos y técnicos tomen las decisiones en este país y es el momento de que las tome el pueblo, ¿sí? Así lo dijo cuando estaba hablando de las ciencias. Yo había entendido que era la mafia de la ciencia, no la mafia de CONACYT, sino la mafia de la ciencia. Más amplio, pues. Es más amplio, no nada más CONACYT. Entonces, cuando tú tienes un presidente, sí, que dijo que ya estuvo bien que las políticas públicas las decidan los técnicos y las debe de decidir el pueblo, creo que estamos en problemas, porque si los 4 que estamos aquí creo que no sabríamos bien a bien qué pasa con el aeropuerto, más que con conocimiento prestado, porque nos ponemos a investigar antes de venir a primer plano, y no sabemos bien sobre los transgénicos, y no sabemos, pues no veo que el pueblo a mano alzada pueda decidir, ¿sí?, si se debe de hacer el Tren Maya o el aeropuerto, o en fin, las cosas que ha sometido a consulta. Para mí lo que hay detrás es o bien un desprecio absoluto por el conocimiento, ya lo dijo, basta de diagnósticos, hay que transformar la realidad, ¿sí? No hay que estudiarla tanto ya, ¿no? Para eso tenemos esta otra instancia que son las formas de democracia directa, nada más que después a ver quién asume, porque los presidentes nos duran 6 años, pero las decisiones que ellos toman nos duran mucho más tiempo. Entonces, pues por eso hay una ley de responsabilidades, ¿no? Entonces, me sorprende y también me siento aludida, como dijo hoy Mauricio Merino en un artículo en el Universal, que nos lancen tales adjetivos, ¿sí?, a aquellos que hacemos diagnósticos y nos preocupamos de hacer propuestas de solución también. Sí, yo creo que el fondo de esta molestia con esta comunidad es porque él plantea, digamos, los objetivos generales que está buscando, que son aplaudidos por el grueso del público, incluso si votaron o no votaron por López Obrador, porque de pronto son objetivos pues muy loables, muy deseables. Entonces, esto en la cuestión de la igualdad, esto para el crecimiento económico, esto para mejorar. Entonces, en principio, eso está muy bien. El debate surge, de nuevo, cuando se plantea cómo lo vas a hacer. Claro. Los medios. Y entonces la mayor parte del público como que esa parte la deja de lado porque es justamente muy especializada. Ahí sí te tienes que meter en aspectos técnicos y tener el conocimiento del tema del que estás hablando. Y entonces, ¿quiénes son los que surgen a decir, no, oye, esa forma que estás proponiendo igual y no es la ideal, por tal y tal y tal y tal razón, mejor sería esto, mejor sería lo otro? Ese es ya el debate concreto de cómo alcanzar esos objetivos que pueden ser muy deseables, y esa es la parte que le molesta porque justamente quienes cuestionan los medios son la comunidad científica, o sea, los expertos en general en cada uno de los temas, ya sea que estén en universidades o no, porque muchos expertos de pronto están solamente en los medios, por ejemplo, los analistas financieros, por ejemplo, otros surgen de otros grupos o organizaciones, pero es un conjunto de expertos, de académicos, de científicos, que le debaten con argumentos racionales y con información, y no quiere decir que necesariamente tengan la razón, pero para eso se debate. Oye, yo creo que esto está mal, o así no va a ser bien, no vas a lograr. ¿Por qué? Por tal y tal y tal y tal razón. ¿Cuál es la respuesta del gobierno y de López Obrador en persona? Descalificarlos, ya desde el punto de vista moral, de legitimidad, de si responden a intereses oscuros, minimizar su conocimiento. Y cuando dice, ya no son ellos los que deben de tomar las decisiones, ellos nunca han tomado las decisiones, los expertos. Además, son los políticos, son los presidentes, es el Congreso. Lo que pasa es que se recurre. Normalmente, si quieres tener tus decisiones racionales, recurres a los expertos en cada tema para que debatan, para que planteen sus... Y entonces ya tomas la decisión sobre un conocimiento concreto y especializado. Yo creo que fue una mala semana el presidente y va a reconciliar esa parte porque se le metieron varios temas, ¿no? CONACYT, el tema de los expertos en el Senado y algunos otros. Ahora dijo que los que cobran en el gobierno de la sociedad civil ya no van a cobrar un solo centavo. Pero bueno, él va a reconocer que la democracia es la deliberación pública, la creación de razón pública en el espacio y hace falta pues argumentos. No necesariamente coinciden con el gobierno, pero ayudan mucho a pensar, empezando por el jefe del Estado. Yo creo que fue una mala semana en ese ámbito y espero que en unos cuantos días veamos un cambio de actitud. Sería deseable, pero en todo caso hay un patrón de primero descalificar y luego abstenerse de demostrar,
que es lo inverso del método científico. En el método científico tú primero demuestras y luego presentas tus resultados que te los aceptan o rechazan tus pares. Y no, los académicos nunca nos han hecho caso. Vamos, por cierto, el sector público, cansado yo de observar cómo nos ignoran a la comunidad, no a mí, vamos, sino a la comunidad. Nos vamos y regresamos en unos segundos. En los programas anteriores a la elección presidencial del año pasado, llegamos aquí a decir que de ganar López Obrador, como todo apuntaba, es probable que se iba a reconstruir una parte del régimen presidencialista en el nuevo régimen gobernado y encabezado por Morena. Y señalábamos, como parte de este cambio, que era probable que sindicatos que habían formado, digamos, un papel central en el corporativismo priista durante varias décadas, aunque se hubiera debilitado ya en alguna medida, no suficientemente, durante los años de la democratización, la apertura, las alternancias, que era probable que íbamos a ver esa reconstrucción de sindicatos, grandes sindicatos, quizá pequeños, alineados con Morena. Y ya habían algunas señales, por ejemplo, la alianza del Bester Gordillo, no solo de la CENTE, de la coordinadora, sino del CENTE, a través del Bester Gordillo, iba a poderse recuperar esa afiliación, ese apoyo del sindicato de los maestros. Pero ahora se ha nombrado al senador Napoleón Gómez Urrutia, líder sindical minero, con muchos cuestionamientos en su trayectoria, con muchas acusaciones de por medio, como lo que algunos han llamado el nuevo Fidel Velázquez, como que va a ser el eje, digamos, de la estructura sindical, que puede, a través de una confederación sindical, internacional y democrática, la CECID, ¿no? Empezar a reestructurar algunos de estos sindicatos, de los grandes sindicatos, y este es el primer paso, desde luego, este es, digamos, el eje para que se vaya reconstruyendo eso. No sabemos hasta dónde va a llegar, pero parece que esa es la línea, que esa es la dirección. Y sobre todo, mira, cuando se anunció esta confederación, con Napoleón Gómez Urrutia, ya algunas de las grandes centrales sindicales priistas ya le están dando su apoyo abiertamente, con lo cual ya están abriendo el camino para reestructurarse. Algo que no pasó con el PAN, porque el PAN en su estructura partidista no es ni ha sido nunca un partido de masas y no corporativo. No peleó suficiente en contra del corporativismo, hizo alianzas, como con el Bester Gordillo, dejó a los petroleros, en fin, no hizo mucho para cambiar la estructura, pero no podía incorporar esta estructura sindical a su estructura partidista, al interior del PAN. Pero Morena, que viene del PRD y el PRD del PRI, sí tiene, digamos, los genes para convertirse en un partido de masas y poder entonces acomodar corporativamente a, no digo que a todos, pero a muchos de estos sindicatos. Tiene bueno, más que los genes, tiene la estructura, ha venido formando una estructura desde hace 12 años en campaña, y creo que esta idea de los superdelegados y los programas sociales y el censo de bienestar que está levantando tiene como objetivo precisamente abarcar todo el territorio nacional, que es una cosa que aún no tiene en sus manos, ¿no? Pero coincido contigo, cada vez se parece más al PRI o al PRM o al PNR, bueno, en sus tres fases, previo a la consolidación del sistema político mexicano, que fue el PRI que, por cierto, le tocó vivir a Andrés Manuel López Obrador, un partido, para no confundir con las tres siglas, en donde el ejército participaba en política, un partido en donde los sectores, el campesino y el campesino, el obrero y el popular, que fue el último que se formó, eran las cuatro columnas vertebrales del partido, estos cuatro sectores. La ausencia de contrapesos, porque ahí los contrapesos eran las diferentes fracciones al interior del propio PRI o al interior del propio partido, las que, digamos, se disputaban el poder, ¿no? Entonces, yo estoy viendo cada vez más, y ahí sí tampoco tendríamos que llamarnos al engaño, porque si su última figura histórica es Cárdenas precisamente, y uno lee a Cárdenas, pues la receta, ¿sí?, es muy parecida, y con pocas actualizaciones a cuántos años después, es del 40 para acá, son 60, 77, casi 80 años,
y está copiando un modelo que además hay que decir que fue muy exitoso porque duró pues 5 décadas o 6 décadas en el poder. Yo estoy viendo una copia al carbón. Yo lo que veo es que el presidente va ocupando con sus aliados los espacios que naturalmente este PRI que se efectivamente colapsó. Creo que no le hemos dado todavía el golpe a lo que significó la caída completa del sistema. Hoy ves a los gobernadores apoyando a la Guardia Nacional con la misma lógica, con la misma devoción con la que apoyaban al presidente. A mí no deja de irritarme oír a los voceros del Verde Ecologista defender a López Obrador con el mismo ahínco con el que defendían a Enrique Peña Nieto. Uno dice, qué horror. O sea, los partidos paraestatales, o sea, me refiero al Verde Ecologista, funcionando con la misma lógica presidencialista que el anterior. Y en este caso dice, pues si mis aliados tienen la posibilidad de reconstruir los tentáculos, pues si resurge el Bester Gordillo, bien resurgida está, desde la lógica del presidente, y si resurge Napoleón Gómez Urrutia y te permite un liderazgo que han dejado vacíos, entre otros Romero Deschamps y todos estos liderazgos sindicales profundamente desgastados, lo entiendo. Ahora bien, ¿para qué quiere el presidente todo eso? Que es un personaje que tiene una visión del México desarrollista, de este México de la estabilidad. Yo creo que mucho más acá. El presidente nació en los 50 y le tocó ver el PRI de la estabilidad macroeconómica, o sea, 60s y 70s, y esta idea le resulta sumamente grata. Pero tú tienes un sindicalismo que lo que hacía era contener las demandas obreras en una lógica como de arbitraje presidencial, que le gusta al presidente, esto de hablar con los empresarios nacionales y organizar el desarrollo. Si lo quiere para eso, tú tienes efectivamente un proyecto político neocorporativista, pero hoy dijo la secretaria del Trabajo que puesto que en este país ya había democracia política, lo que teníamos que tener era democracia sindical. Si el presidente abre históricamente la posibilidad de que haya democracia sindical, pues vas a tener lo que te está ocurriendo en Matamoros, ¿no? Huelgas por aquí, huelgas por allá, resistencias muy naturales de una clase obrera que ha visto cómo sus ingresos se rezagan, cómo la productividad se rezaga, cómo el gran pastel nacional es 60 y tantos % ganancias empresariales, 30% sueldos. Pero yo creo que son dos caminos muy diferentes. Insurgentes Norte te lleva al modelo neocorporativo de los 60s, Insurgente Sur, por decirlo de alguna manera, a la democracia sindical, y ahí sí, adiós posibilidad del Estado de controlar los reclamos de la clase trabajadora. Voy a proponerles una hipótesis complementaria, no alternativa, porque estoy de acuerdo con esas lecturas que están haciendo, pero me pregunto si no estamos viendo también la gestación de un sindicalismo trinacional, porque hay una integración indudable de México con América del Norte, con Estados Unidos y Canadá, y uno de los puntos de fricción en esta integración son los derechos laborales, que están muy rezagados en México en relación al sindicalismo estadounidense y al sindicalismo sobre todo canadiense, es mucho más avanzado que el estadounidense. Dada la experiencia de Napoleón Gómez Urrutia, que recibe la protección de esos sindicatos canadienses y estadounidenses, yo a veces pienso, observándolo, si no está, sobre todo por la inclusión original inédita de lo internacional en el nombre de su confederación. Vamos, eso es inédito. Eso es inédito. Vamos, en México. No en Estados Unidos, en donde dicen Asociación de Trabajadores del Acero Internacional, Asociación Internacional o Sindicato Internacional. Me pregunto si no estamos viendo cómo se están sentando las bases de una adecuación del sindicalismo y de los derechos laborales, de los cuales no tenemos conciencia porque no es un tema que manejemos bien. Es un mundo muy, muy diferente, pero yo conozco bien a delegados de sindicatos canadienses y estadounidenses que vienen a México, tienen acuerdos, negocian. Hay un intercambio permanente que tal vez pueda llevarnos a un nuevo tipo de sindicalismo que termine de sepultar, eso sí, sin pena ni gloria, sin epitafio, ni coronas, ni misas de cuerpo presente al viejo sindicalismo setemista que se ganó a pulso el derecho a ser olvidado y denostado. Esa es una alternativa que señalas que sería distinta
y quizá con resultados diferentes también. Igual se incorporan realmente la democracia sindical y se dejan la posibilidad de que no sea un monopolio. Antes era monopolio, quienes no estaban en esos sindicatos no les permitían otros sindicatos y en todo caso había también una racionalidad político-electoral en aquella. No era solamente controlar las demandas de los obreros, que sí lo era tener unas bases enormes de los obreros y sus familias alineados al apoyo político del presidente en turno, a votar por el partido oficial, y no sé si eso es lo que esté pensando López Obrador ahora con estos sindicatos, pero si prevalece el no monopolio, como dicen que va a prevalecer, la democracia interna sindical, que se respete, porque una cosa es lo que dicen afuera, y una dimensión internacional que pueda ser benéfica para los trabajadores en México, pues lo estaremos celebrando, pero no dejamos de lado la posibilidad de que vuelva a ser esta estructura no idéntica a la que hubo antes, porque ya nada es idéntico, pero sí con fines político-electorales, como podrían ser también muchos otros programas que se están llevando a cabo de parte de López Obrador. Queda en todo caso la incógnita y habrá que ver con lupa qué es lo que va pasando en esa evolución. Pero se nos ha terminado el tiempo y los invitamos a que regresen el próximo lunes aquí a Primer Plano.